Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. Y como podéis ver, aquí estoy en manga corta porque estos días está haciendo un calor horrible. De hecho, creo que estoy grabando ahora mismo uno de los días que más hacen calor aquí en Galicia. No sé cómo estará el tiempo para cuando suba esto, pero hoy que hace calor, pues hay que estar en plan verano porque no queda de otra si no quiero morirme asada bajo el foco. Y yendo al tema de hoy, como dice el título, hoy traigo el wrap-up de septiembre para hablaros de los libros que leí el mes pasado. Y en esta ocasión, aunque suelo dejar los mangas al final, voy a empezar con el único tomo de manga que leí durante el mes de septiembre, que es el tercer tomo de Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Lo menciono de primero entre otras cosas porque, como ya he ido adelantando en anteriores wrap-ups, esta es una colección de manga que voy a dejar de leer ya con este tercer tomo, porque efectivamente, como yo ya sospechaba, este ritmo trepidante que tenían los tomos anteriores no cesa, siempre están pasando cosas, siento que los personajes y las situaciones cambian demasiado rápido para mi gusto. Como digo otras veces, seguro que esto en el anime se soluciona ya metiendo capítulos de relleno o dando más tiempo para conocer a los personajes, pero este manga no me lo permite, y aunque el dibujo me gusta mucho y me gusta mucho todo el concepto de Sailor Moon, es una colección que tengo que dejar aquí. Pero bueno, si vosotros sois fans de la serie, seguro que estos tomos de manga os gustan muchísimo. Además, esta colección no es demasiado larga, debe tener como 8, 10, 12 tomos por ahí. Y ahora vamos con los audiolibros. De hecho, con el único audiolibro que escuché este mes de septiembre, porque ha sido un audiolibro muy largo, y se trata de nada más y nada menos que de Una corte de alas y ruina de Sarah J. Maas. Esta es una saga que, como ya he ido adelantando, sé que tiene más libros y que este es el número 3, pero yo voy a parar aquí entre otras cosas porque uno, ya termina aquí el arco de Feira, que es la protagonista del primer libro, y segundo, porque como ya he mencionado, con saber la historia de Feira ya me llega, el resto de personajes no me interesan tanto como para continuar leyendo esta saga, y además de que este tercer libro, al igual que el segundo, me ha resultado decepcionante. Mi libro favorito hasta ahora, sin lugar a dudas, va a seguir siendo siempre el primero. Sé que es una opinión impopular, pero bueno, ahí está, ese es mi libro favorito de todos, porque, lo dicho, no me gusta mucho cómo va la trama, sobre todo a partir del segundo libro, y en el tercero obviamente la cosa no mejora demasiado, y si eso lo sumamos a una batalla final, porque bueno, se supone que hay una gran guerra que se va a librar y se libra definitivamente pues al final del tercer libro, siento que es una guerra bastante decepcionante, siento que hubo muchas cosas a la conveniencia de los personajes para que ganasen, o sea, hubo ciertas cosas que no me encajaron para nada. El final pues obviamente acaba bien, pero no es el tipo de final que yo esperaba, sobre todo a la hora de la ejecución del mismo. Pero bueno, esta es una saga que sé que a muchísima gente os encanta, así que a los que os gusten estos libros, pues gozadlos, porque además Sarah J. Maas va a seguir sacando más contenido de estos personajes en futuros libros. Pero en mi caso, yo no quiero saber más, yo hasta aquí con acotar. Pero bueno, Sarah J. Maas todavía sigue teniendo oportunidades conmigo, porque ya sabéis que su saga de Trono de Cristal me gusta muchísimo, y además también tengo esta otra saga que también está muy de moda, que creo que es Casa de Sangre o algo así. Os voy a dejar la portada por aquí, que esa es otra saga que también me interesa. Lo que pasa es que los libros ahí sí que son auténticos tochos y me cuesta mucho hacerme la idea de leerlos. Sarah J. Maas sigue teniendo oportunidades conmigo, pero yo con esta saga no vuelvo a repetir. Y ahora vamos con los libros en digital. Leí un relato y un libro, así que primero voy con el relato, y se trata de Quienes se marchan de Humelas, de Ursula K. Le Guin, librito que compré en digital porque había una oferta en Amazon, una oferta bastante buena teniendo en cuenta que el libro en digital es caro, así que lo compré, sobre todo porque Ursula K. Le Guin es una autora que siempre me llamó mucho la atención. Mi novio está, vamos, obsesionado con sus libros, siempre me habla muy bien de ella, se ha leído prácticamente todo Terramar Jazz para estas alturas, así que de tanto oírle hablar a él de lo que le gustaba esta autora, pues obviamente quise aprovechar y ver por qué le gustaba tanto, porque además yo llevaba con cierto conocimiento sobre ella, porque a él le encanta toda esta filosofía sobre la fantasía tan particular que tenía la autora. Este relato, para que sepáis de qué va, trata sobre una ciudad en la que se está celebrando un festival, todo el mundo allí es feliz, todo va súper bien, no hay ningún problema. La cosa está en que la razón por la que esta ciudad es tan feliz y tan próspera es que hay un ser humano que es un niño que tiene que sufrir grandes penalidades, tiene que pasarlo muy mal para que el resto del mundo sea feliz. Es una historia cuya premisa me llamó bastante la atención, pero creo que es un relato en el que el mensaje pesa mucho más que
que la historia, porque la historia es un poco tirando a sencilla, sin ningún tipo de resolución clara, porque creo que la autora realmente lo que quería era hablar de las historias, de la construcción y la narración de las mismas, como parece que siempre tiene que haber algo malo, como que no podemos contar historias en las que todo salga bien. Y a ver, hay mucha gente que piensa así porque a ver, una historia siempre tiene que tener sus bajos además de sus altos, pero bueno, creo que es una visión muy interesante y la verdad es que la autora también tiene una pluma increíble, la traducción la verdad es que es muy buena y pues eso, tengo muchísimas ganas de continuarla, probablemente lo haga con los libros de Terramar porque ya os digo, tengo un novio obsesionado con esos libros, así que seguro que me los va a dejar y algún día me leeré Terramar y algún día retomaré a Ursula K. Le Guin y me alegra de haberla probado con este relatito. Y lo otro que leí en digital ya sí que es un libro, como ya dije, y se trata de La canción de Aquiles de Madeline Miller, autora que es muy conocida y libro también muy conocido por aquí en Booktube, sobre todo porque hace bastantes años que se puso de moda, pero aún así creo que es un libro que se sigue leyendo bastante a día de hoy, se sigue recomendando, es uno de los libros favoritos de una de mis mejores amigas de aquí de Booktube, que es Kurenai, así que tenía que leerlo en algún momento de mi vida y ya lo he hecho. La canción de Aquiles básicamente nos narra la historia de Aquiles desde el punto de vista de Patroclo, que es su amigo y nos cuenta un poquito, pues eso, nos habla empezando pues contándonos la historia de Patroclo, como él era un príncipe, pero que luego fue desterrado y que acabó viviendo en el reino de Aquiles, y pues cómo se va forjando esta amistad, lo que va pasando con la guerra de Troya, historia que probablemente muchos de vosotros ya conozcáis pues por la obra de Homero que es la Ilíada. En ese sentido, no es que aporte demasiado porque, bueno, básicamente se cuenta la misma historia que contó este señor hace miles, cientos de años, pero al mismo tiempo lo hace de forma distinta al contar las cosas desde el punto de vista de Patroclo, que es un personaje que la verdad me ha gustado muchísimo. Es un bollito de pan súper adorable, pero creo que entre él y Aquiles me quedo más con Aquiles porque Aquiles es un ser de luz. Ha sido un libro que me ha gustado muchísimo, sobre todo por lo bien que está documentado todo. Se nota que Madeline Miller es una autora que a la hora de crear esta historia y otras también relacionadas con la mitología griega se documenta muchísimo, y quizá lo único que me ha fallado un poco en esta historia no es la historia en sí ni los personajes. La verdad es que todo en ese sentido me pareció muy correcto, y además estas historias que poquito a poco, según más vas avanzando, encuentras más acción y encuentras más momentos trepidantes. Quizá lo único que me haya fallado en sí sea la pluma de la autora y el tono con el que se cuenta esta historia, no porque ella escriba mal ni mucho menos, de hecho escribe maravillosamente bien, ya me gustaría a mí escribir como ella. Lo que pasa es que al ser narrada en primera persona, es decir, nos la cuenta Patroclo, siento que el libro y siento que la historia es como muy fría, es decir, hay momentos emotivos, hay frases bonitas, pero como que no llego a sentir del todo esa magia, ese momento que tendría que, pues eso, emocionarme y ponerme a chillar. O sea, me gustaba lo que leía, entendía, me provocaba sentimientos, pero creo que podrían haber sido mucho más intensos y podría haber fangirleado más si la prosa hubiese sido un poco distinta, si Patroclo no hubiese tenido ese tono tan frío, porque a veces parecía que te estaba contando una historia que le había pasado a otra persona en vez de a él mismo. No sé, es un pequeño defectillo que yo le he encontrado a la novela, pero por lo demás entiendo por qué es la favorita de tantas personas, por qué se recomienda tanto, y por supuesto yo también vengo aquí a recomendarla, y tengo muchas ganas de seguir leyendo a Madeline Miller y seguramente siga con su obra Circe, de la que también me han hablado muy bien. Y ahora voy con los libros en papel y voy a empezar con un libro que, aunque no lo leí en septiembre, es un libro que ya tendría que haber enseñado en anteriores wrap-ups. No sé por qué siempre me olvidaba de este libro y lo dejaba de lado, así que me da un poco de penita no haber hablado de él, porque no es que sea una mala historia, al contrario, creo que está muy bien, y estoy hablando de La estrella y el vacío de África Vázquez Beltrán. Este libro lo leí en verano, lo leí por el mes de junio, julio, agosto, por ahí, es decir, sé que fue durante el verano. Este libro nos cuenta la historia de Nor, que es una chica que está encerrada en la cárcel por hackear cosas y estar en contra del gobierno, porque este mundo está gobernado por una IA tremenda que se supone que, usando la lógica, pues gobierna la galaxia, va viendo el valor de las personas y a partir de ahí pues va clasificándolas con un sistema de estrellitas, así un poquito tipo Black Mirror. Y pues eso, nuestra protagonista está en contra de todas esas cosas, pero resulta que, claro, ella quiere salir de la cárcel porque, bueno, está ahí en la cárcel, está lejos de sus seres queridos, y resulta que el propio gobierno le da la oportunidad de redimirse y de salir de allí si ayuda a cumplir una misión con unos mercenarios. Así que ella, viendo que esta
aprovecha su oportunidad para salir de la cárcel, pues decide aceptar esta oferta de trabajo y unirse a la tripulación del Nautilus, que está liderada por el capitán Dune, que es un cyborg. Y está interesante porque además ella al tema de los robots y los cyborg como que no le gustan demasiado, porque obviamente ella los relaciona con esa IA todopoderosa que gobierna la galaxia. Así que es una historia de ciencia ficción tirando mucho a la típica historia de Star Wars, con naves espaciales, persecuciones, disparos, acción y también mucho romance por parte de la protagonista y el capitán Dune, porque bueno, este libro de juvenil obviamente tampoco podía faltarle su relación romántica y de hecho la verdad es que se centra bastante en ella. Los personajes me gustaron muchísimo, sobre todo los secundarios, que me cayeron todos súper bien, y además me gustó que la autora también les diese su pequeño hueco para brillar y mostrarnos sus habilidades y su gran carisma, pero al mismo tiempo siento que es una historia que es muy básica, que ya he visto en películas o que ya he leído en otros libros. Creo que no es una historia que viene aquí para aportar novedad, sino que es una historia que yo creo que es muy buena si estáis pensando en leer ciencia ficción, pero no sabéis por dónde empezar. Sé que la ciencia ficción es un género que suele echar para atrás a la gente, porque claro, es ciencia, son cosas que a lo mejor no entendemos bien, pero este libro, al imitar tanto a las películas de Star Wars, al ser una ciencia ficción muy básica, creo que viene genial para aquellas personas que estéis deseando adentraros en este género, porque además es un solo libro, la historia empieza y termina aquí, no es para nada complicada, y además si sois lectores de romance, creo que este libro también os puede gustar mucho y puede ser una puerta para vosotros para salir un poco de esa zona de confort que tenéis y probar a leer un género diferente. Y voy a terminar este vídeo con un libro que me encantó y que ya os recomendé la semana pasada, y se trata de Anatomía, una historia de amor, de Dana Schwartz. Este libro nos cuenta la historia de Hazel, que es una chica que vive en Edimburgo en el año 1817, proviene de una familia adinerada y su sueño es convertirse en cirujana. Para eso obviamente tiene que estudiar y sacarse el examen de médico. Lo que pasa es que ella vive en la época que vive, así que no se lo van a poner nada fácil, porque obviamente nadie confiaba en las mujeres para ejercer la medicina y es algo que obviamente también está mal visto, pero ella llega a un acuerdo con un profesor para poder ejercer como médica, para poder presentarse a un examen. Lo que pasa es que ella no puede entrar en las aulas para estudiar, así que no le quedará otro remedio que recurrir a un chico que se llama Jack y que es resurreccionista, para que le traiga cadáveres y ella pueda estudiarlos y así aprobar el examen. Pero eso no es todo, porque de fondo también tenemos una serie de misterios, como por ejemplo desaparición de varios resurreccionistas de esta ciudad, y pues eso, que un día salen y nadie sabe qué pasa con ellos, aunque sí que nosotros vemos un poco esas escenas y vemos ahí a tres caballeros súper raros que no sabemos qué están haciendo ahí. Es un libro que, lo dicho, disfruté muchísimo, sobre todo con los primeros capítulos. Enseguida me enganché a esta historia con el estilo tan bueno que tiene la autora. Es un libro que, lo dicho, me encanta porque nos cuenta el viaje de Hazel. También tenemos una historia de amor, como dice el subtítulo, pero como ya mencioné en ese vídeo anterior, no es algo en lo que se centre la historia. Esta historia sobre todo está muy centrada en la protagonista. Tenemos historia de amor, tenemos también un misterio que resolver, pero al final es el camino de Hazel. Lo dicho, es un libro que también ya he comentado, que me parece muy bien documentado, sobre todo en la parte de la ambientación y la época histórica. Me ha encantado, me parece una lectura muy buena, sobre todo para esta época spooky de octubre, así que si os apetece leer algo relacionado con cadáveres, misterios y libros ambientados en el siglo XIX, creo que este libro es perfecto para vosotros. Y nada, esto es todo por este wrap up. Ya os he hablado de todos los libros que quería hablar. La verdad es que ha sido un buen mes, han tenido sus bajos pero también sus altos con algunos libros, y octubre también de momento está siendo un buen mes y ya tengo ganas de hablaros de unos cuantos libros que estoy leyendo últimamente. Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo, porque ya ha llegado el momento de que me despida de vosotros, pero no sin antes recordaros unas cuantas cosas. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho, dad a like a este vídeo si os ha gustado y por supuesto dejadme comentarios. Por ejemplo, contadme cuál ha sido vuestra mejor lectura de este mes o la peor, algún libro que me queréis recomendar, si habéis coincidido conmigo en lecturas, lo de siempre, decidme lo que queráis porque yo os respondo a todos encantadísima. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!